En Artemis, a menudo hablamos de grandes visiones, alunizajes, Gateway, la Luna o incluso Marte. Pero detrás de cada visión hay algo mucho más mundano. Hardware. Muchísima hardware. Toneladas de hardware. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque Artemis 2 será la primera misión tripulada con el Space Launch System, y por lo tanto, también la primera verdadera prueba de fuego para un cohete que es técnicamente impresionante, políticamente complicado y, financieramente, digamos que polémico. Hoy veremos todo lo que hace posible esta misión. El cohete, sus etapas, motores, etapas superiores, Orión, la torre de escape, instalaciones en tierra, torres de lanzamiento y a las personas detrás de todo. Mi nombre es Siruan y esto es Crónicas de Marte. Empecemos desde arriba, o mejor dicho, desde abajo, con el Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS por sus siglas en inglés. El SLS es actualmente el cohete operativo más potente del mundo. No el más moderno, ni el más barato, pero en cuanto a empuje, es un verdadero monstruo. Si observamos el cohete Artemis objetivamente, estamos hablando de un verdadero peso pesado. El Space Launch System mide 98 metros y pesa unas 2.600 toneladas al lanzarse. Toneladas en la báscula y desarrolla un empuje de despegue de casi 4.000 toneladas. Con eso, el cohete, solo en términos de empuje, supera incluso al legendario Saturno V. Y solo eso ya es una declaración bastante clara. El SLS se compone de 4 grandes bloques. Abajo, a la derecha e izquierda del núcleo naranja, están los 2 grandes propulsores de combustible sólido, que dan la mayor potencia en el lanzamiento. Cada uno de estos cuesta entre 325 y 400 millones de dólares estadounidenses. Al centro está la gran etapa naranja que lleva combustible y motores principales. Se basa en el diseño del tanque externo del transbordador espacial. Esta etapa central cuesta 1.000 millones de dólares estadounidenses. Totalmente exagerado, si me preguntas. Y eso sin contar los casi 30.000 millones de dólares en costos de desarrollo. Sobre esta etapa central se colocan las etapas superiores. No porque viajen varias juntas, sino porque para el programa se desarrollaron varias etapas superiores. En Artemis 2 aún se usa la ICPS, la etapa de propulsión criogénica interina, como solución temporal. Esta vuela en Artemis 111 y 111. Y hay un problema enorme del que nadie habla, pero llegaremos a eso en un momento. Esta ICPS es parte de un contrato por un valor de 400 millones, y una sola etapa cuesta entre 40 y 50 millones. Arriba del sistema está Orión con el sistema de rescate para la tripulación. El desarrollo de la cápsula ha costado alrededor de 20.000 millones de dólares, y la fabricación de una sola cápsula actualmente cuesta 1.000 millones. Pero Orión no sirve de nada sin el módulo del sistema europeo. Este ESM cuesta entre 200 y 400 millones de euros por unidad. Estos 4 elementos se encajan como engranajes durante el lanzamiento, y por eso vamos a analizarlos paso a paso. Los 2 propulsores de combustible sólido son la fuerza principal en el lanzamiento, y cada uno tiene 5 segmentos. Este hardware tiene una historia real con el Apolo y el transbordador espacial. Los propulsores, similares a los del transbordador espacial, son más largos, potentes, y tienen un segmento extra. Un propulsor genera más de 1.630 toneladas de empuje, y tras encenderse, arde por unos 2 minutos antes de ser desechado y caer al mar. Pero a diferencia del transbordador, ya no se recuperan, sino que se dejan hundir. El combustible sólido está compuesto de aluminio y perclorato de amonio. Ambos propulsores generan la mayor parte del empuje en el lanzamiento. Un detalle interesante: muchos de los segmentos individuales que hoy vuelan en el SLS, en realidad ya han participado en misiones del transbordador. Las carcasas de acero se recuperaban tras cada vuelo, se inspeccionaban, reacondicionaban y reutilizaban. Tendría cuidado con la palabra reutilización aquí. El uso repetido de estos elementos es más simbólico que una medida real de reducción de costos. Sin embargo, en Artemis 2 también hay nuevos segmentos,
ya que el programa del transbordador terminó hace más de 10 años. La fabricación está a cargo de Northrop Grumman, en Utah. Luego viene la pieza central, la etapa principal. Esta enorme etapa central naranja es, en principio, el tanque del cohete y al mismo tiempo el módulo de propulsión. Mide 65 metros de largo, 8.4 de diámetro y almacena casi 2 millones de litros de oxígeno e hidrógeno líquidos. En su extremo inferior hay 4 motores RS-25, quizá los artefactos más fascinantes de la exploración espacial. Estos motores no son nuevos. Son los antiguos motores principales del transbordador espacial. Extremadamente potentes, extremadamente eficientes, pero también extremadamente caros. Hoy, un RS-25 nuevo cuesta unos 145 millones de euros. En la era del transbordador espacial eran reutilizables, pero hoy ni lo considerarían. Los motores fueron modificados de reutilizables a desechables por varios miles de millones de dólares. Eso no se le puede ocurrir a nadie. En Artemis II se usan motores de transbordador reacondicionados, pero en futuros vuelos del SLS serán nuevos. Datos de rendimiento del RS-25. Cada uno da 235 toneladas de empuje en vacío, sumando casi 940 toneladas en total. El impulso específico es de alrededor de 452 segundos, lo cual es extremadamente eficiente. La duración de combustión de la etapa central es de aproximadamente 8 minutos. Esta etapa es básicamente una maravilla tecnológica, pero también es un claro ejemplo de por qué el SLS es tan caro. Y justo en este punto, haremos una breve y muy apropiada digresión, porque mientras que el verdadero cohete SLS cuesta miles de millones y está hecho de miles de piezas especiales, aquí en el estudio construimos nuestra propia pequeña versión. Y lo hicimos completamente con el Prusa Core One. Para este video, imprimimos un modelo detallado de la configuración Artemis II, etapa central, propulsores, Orión, torre de rescate y todo el sistema, hechos de piezas individuales de forma precisa, estable y sorprendentemente rápida. Y lo mejor es que, con una buena impresora 3D, la exploración espacial se vuelve tangible. Puedes observar, tocar, desarmar y entender la tecnología compleja. El Core One es perfecto para eso. Tiene una carcasa cerrada, alta calidad de impresión, mecánica confiable y, sobre todo, es extremadamente fácil de usar. No importa si imprimes cohetes, satélites o estaciones espaciales, esta máquina siempre cumple. Pero también imprimo muchas cosas propias, como juguetes para mi hijo, recuerdos para visitas y artículos para el hogar. Por ejemplo, aquí imprimimos por separado los 5 segmentos de los propulsores, la etapa central en varias partes, la torre de escape en una sola pieza e incluso pequeños detalles como adaptadores y conexiones entre etapas. Si quieres imprimir modelos de exploración espacial, tecnología o manualidades, revisa el Prusa Core One. Si compras con mi enlace de afiliado, obtienes algo genial y ayudas. Crónicas de Marte agradece a Prusa por apoyar el canal. Regresemos al hardware real, que desafortunadamente cuesta más que el filamento. Y luego este color. El famoso naranja no es una broma de diseño, simplemente es el aislamiento de espuma expuesto. Puedes hacer un experimento en casa. Captura el tanque a inicios de febrero y compara la foto con el SLS en unas semanas. Te darás cuenta de que el tanque ha tomado un poco de color al sol. El naranja se vuelve un poco más oscuro bajo el sol. Sobre la etapa central está el adaptador de etapa del vehículo de lanzamiento. Pieza discreta pero importante. Une la gran etapa central de 8.4 metros con la etapa superior, más pequeña, e integra electrónica y elementos estructurales. Teledyne Brown Engineering fabrica este elemento y cobra alrededor de 60 millones por el primer adaptador, mientras que los siguientes costarán 85 millones. Eso solo aplica mientras el ICPS esté volando. Cuando la Exploration Upper Stage, EUS, vuele, se requerirá un nuevo adaptador, probablemente más caro. Aquí llegamos a uno de los puntos más controvertidos de la arquitectura SLS en la etapa superior. En Artemis II todavía vuela la llamada ICPS, la etapa de propulsión criogénica interina. Y esta palabra interina
es la clave del problema aquí. Desde el inicio se planeó que el SLS volara con la etapa superior EUS, más potente. Ahí inicia una parte de la política espacial que hasta hoy ha sido ignorada por el público. El SLS iba a volar desde el inicio con la EUS, desarrollada por Boeing. Más potencia, carga útil y mejor arquitectura. Pero el desarrollo de la EUS se retrasó y ULA, una empresa conjunta de Boeing y Lockheed Martin, propuso lo siguiente. Construyamos una solución temporal para los primeros vuelos, que luego fue la ICPS. Es una versión mejorada del cohete Delta IV retirado. La ICPS tiene un solo motor RL-10, quema hidrógeno líquido y oxígeno. Ofrece unos 11.2 toneladas de empuje, mucho menos que la EUS planeada. Aquí está el punto clave. Esta decisión llevó a un programa de 2 etapas superiores. En vez de invertir todo en una sola etapa superior potente, se creó la ICPS como solución temporal y la EUS para largo plazo. Eso requirió tiempo y dinero, probablemente a propósito. Aquí aún se usan contratos de costo-beneficio, así que los contratistas ganan más si el trabajo es lento y caro. Pero mucho peor que los costos y el tiempo desperdiciado, es un problema que se creó por eso y que sigue teniendo consecuencias hasta hoy. Porque el resultado es, Artemis 1 voló sin tripulación con la 1CPS, y Artemis 1-1 volará tripulada también con la 1CPS. Eso significa que se tuvo la oportunidad de probar la etapa superior, al menos una vez en condiciones reales, sin tripulación, antes de poner una tripulación en Artemis 2 y 2-1. Artemis 4 será la primera misión con la nueva Exploration Upper Stage. Y ahora se pone delicado. La primera misión tripulada con la EUS será también su primer vuelo. Ningún vuelo de prueba no tripulado antes, ninguna prueba de vuelo real. Desde el punto de vista de la seguridad, digamos diplomáticamente, es inusual. Incluso me atrevería a decir que este proceder es negligente. Le pregunté al entonces director general de ULA, Tory Bruno, en X, que en ese entonces era Twitter, sobre esto, y simplemente me bloqueó. Pudieron aprovechar Artemis 1 para probar la nueva etapa superior sin tripulación. Volaremos 2 misiones tripuladas con una etapa de transición, y en Artemis 4 pondremos personas en una nueva etapa superior. Eso es lo que debemos discutir. Pero antes de entrar en el drama de la etapa superior, falta una parte clave del hardware. La nave Orion con el módulo de servicio europeo ESM, la torre de escape, las torres de lanzamiento y el sistema terrestre detrás, porque un cohete es solo un transportador y por lo tanto, solo la mitad de la historia. La verdadera misión ocurre justo en la parte superior, así que ahora hablemos de lo que realmente convierte a Artemis 2 en una misión lunar. Orión es la nave tripulada de la NASA, y a diferencia de Apolo, Orión no es un sistema para unos pocos días, sino para verdaderas misiones en el espacio profundo. La cápsula mide aproximadamente 3 metros de alto y tiene un diámetro de 5 metros. Su masa de lanzamiento es de unas 26 toneladas. Y gracias al ESM, puede operar de forma autónoma en el espacio hasta 21 días. El ESM lo construye la Agencia Espacial Europea ESA, específicamente Airbus Defence and Space en Bremen. Algunos opinan que sin Europa, Artemis simplemente no existiría en esta forma. Pero la NASA perfectamente podría haber reunido ese dinero extra y construir el módulo de servicio por sí misma. Fue más bien un favor político, para que el aliado más cercano también tuviera algo que hacer. El ESM es una obra maestra técnica, pero los estadounidenses lo habrían logrado solos si hubieran querido. El ESM da propulsión, energía, oxígeno, agua, control térmico y navegación. Todo lo que mantiene viva a la tripulación se desecha y quema en la atmósfera al final de la misión. En la atmósfera, echemos un vistazo más de cerca al ESM, porque aquí se encuentra la verdadera línea de vida de Orión. El ESM funciona con 4 grandes paneles solares y suministra unos 11 kilovatios de energía suficiente para operar todos los sistemas a bordo. Para la propulsión, utiliza un motor principal modificado que originalmente proviene del programa del transbordador espacial, específicamente un motor OMS adaptado.
A esto se suman 33 pequeños propulsores de control encargados de regular la actitud y realizar maniobras precisas. Como combustible, el módulo de servicio utiliza la combinación clásica de monometilhidracina o MMH y tetróxido de dinitrógeno, es decir, combustibles hipergólicos que se encienden al contacto y por eso son extremadamente confiables. Esto hace que el ESM sea el verdadero caballo de batalla de la misión, ya que sin él, Orión no sería viable en el espacio. Esto hace que la estructura de costos sea más interesante. Orión cuesta 1.000 millones y el ESM 250 millones. Políticamente, esto es inteligente. Europa fabrica el módulo de servicio y obtiene lugares para sus astronautas en las misiones Artemisa. Jeremy Hansen, canadiense en Artemisa 2. En la próxima misión volará un astronauta japonés y solo después irá uno europeo. Europa es su socio menor, con poco poder de negociación y sin garantía real de participación. Hasta hoy no hay ninguna garantía para la ESA de cuándo realmente volará un astronauta europeo. La cápsula Orión en sí es básicamente una reinterpretación moderna del concepto clásico del Apolo. Ofrece espacio para 4 astronautas. Está diseñada para misiones fuera de la órbita terrestre y es mucho más grande y cómoda que las cápsulas Apolo antiguas. En su interior cuenta con la aviónica más moderna, pantallas digitales, nuevos sistemas de navegación y un sistema de soporte vital altamente avanzado. A simple vista, parece una nave espacial del siglo XXI. Y aún así, la arquitectura básica de Orión sigue una lógica muy familiar. Diseño de cápsula, un escudo térmico masivo, paracaídas y al final, un amerizaje en el Pacífico, en principio igual que hace más de 50 años. Esta combinación es probada, robusta y segura, pero también trae de vuelta viejos desafíos. El escudo térmico es uno de los puntos más críticos de la misión. Orión no regresa como nave de la EEI a 28.000 kilómetros por hora, sino desde la órbita lunar a unos 40.000 kilómetros por hora. Esa diferencia es enorme. Las cargas térmicas en la reentrada son mucho mayores que en cualquier regreso orbital normal. Temperaturas de casi 2.800 grados Celsius y fuerzas mecánicas extremas. En este punto, hubo una fuerte señal de advertencia en Artemis 1. En la misión de prueba no tripulada de 2022, el escudo térmico sufrió daños inesperados al regresar. Durante la reentrada por salto, donde Orión rebota sobre la atmósfera como una piedra, se formaron bolsas de calor bajo algunas losetas de protección. Esto provocó que en varios lugares se desprendieran fragmentos de material, mucho más desgaste del que los ingenieros esperaban. La NASA analizó este problema durante 2 años, evaluó datos y realizó pruebas. Por eso, para Artemis 2 se ajustó el perfil de reentrada. La reentrada por salto será modificada para evitar la acumulación de calor. Orión ahora desacelerará de forma más directa, sin varios saltos en la atmósfera. Parece un cambio menor, pero es crucial para la seguridad de la tripulación. Me interesa saber qué te dice tu intuición. Escríbelo en los comentarios. Antes de hablar de las torres y las instalaciones en tierra, falta una pieza de hardware clave. La torre de rescate, llamada Sistema de Escape de Lanzamiento o LES, es la estructura puntiaguda en la cima de Orión. Su única tarea es que, si algo sale mal durante el lanzamiento, jala la cápsula lejos del cohete en fracciones de segundo, con un motor de combustible sólido extremadamente potente. Empuje superior a 180 toneladas, activación en milisegundos. Un clásico, mejor prevenir que lamentar. Dato curioso, la torre se separa tras la fase más peligrosa del lanzamiento y se desintegra en la atmósfera. Solo vuela unos minutos. Ahora viene un punto que suele olvidarse o subestimarse. Una misión lunar no solo consiste en el cohete y la nave espacial. Al menos igual de importante es toda la infraestructura terrestre. Aquí es donde Artemisa enfrenta uno de sus mayores y más costosos problemas. Comencemos con la Torre de Lanzamiento Móvil, o MLT por sus siglas en inglés. Para Artemisa 1 y 2 todavía se utiliza la Torre de Lanzamiento Móvil 1. Esta es la torre de ciudad modernizada, construida para el programa Constelación y luego adaptada para el SLS.
¿Recuerdas la ICPS y la EUS? Aquí todo eso se complica más. Pon atención. Mide más de 110 metros, pesa 4.500 toneladas y tiene líneas de suministro, elevadores, accesos y sistemas de combustible. También puede mover el cohete del edificio de ensamblaje a la plataforma 39B casi 7 kilómetros usando el Crawler Transporter. Es impresionante. El MLT-1 ya completó con éxito Artemis 1 y también llevará Artemis 2. Hasta aquí todo bien, pero ahora viene el verdadero drama. La torre de lanzamiento móvil 2 es necesaria para futuras versiones del SLS, con la etapa superior EUS. Y este proyecto es un ejemplo de libro de texto de cómo los programas espaciales pueden salirse de control. Si desde el inicio se enfocaban en la fase avanzada de exploración, evitarían esta situación. La meta no era la eficiencia. Continuemos con la torre de lanzamiento móvil 2. Originalmente, para la nueva torre de lanzamiento móvil 2 había un plan bastante claro. Costos de alrededor de $380 millones y una finalización a tiempo para Artemis 4. Eso sonaba manejable, planificable y sobre todo, realista. Sin embargo, la realidad ahora es completamente diferente. Hoy en día, los costos ya superan los $1.000 millones. El proyecto enfrenta retrasos masivos, problemas técnicos y una disputa cada vez más abierta entre la NASA y el contratista principal Bechtel. Informes internos señalan que errores de construcción, mala planificación y cambios de diseño han costado cientos de millones de dólares. Un ejemplo perfecto de cómo una decisión cuestionable puede tener consecuencias en cascada. El edificio de ensamblaje de vehículos, los transportadores oruga, los sistemas de combustible, redes de comunicación, sistemas de seguridad, el control de misión en Houston y el de lanzamiento en Florida también son hardware de Artemis, entre otros. El hardware de Artemis incluye sistemas de la NASA en todo el mundo. La red de espacio profundo, con grandes antenas en California, España y Australia, mantiene contacto con Orión todo el día. Se agregan satélites de comunicación, estaciones de rastreo y antenas terrestres móviles, barcos de rescate, aviones de vigilancia, monitoreo meteorológico y equipos de emergencia forman parte de esta red global. Una misión lunar no es solo un cohete, sino un ecosistema global que debe funcionar perfectamente desde la cuenta regresiva hasta el amerizaje. Y ahora viene un punto que a menudo se pasa por alto en todo el entusiasmo por la tecnología. El hardware también incluye a las personas. En Artemis 2, el sistema no solo está hecho de metal y electrónica, sino de una enorme red de expertos. Está la tripulación principal, que al final se sentará en Orión. Pero detrás de ellos están los asistentes más cercanos de los astronautas, los técnicos de trajes, que preparan cada detalle de los trajes espaciales, equipos médicos que monitorean la salud, directores de vuelo que coordinan decisiones en el centro de control y cientos de ingenieros trabajando 24 horas en el control de la misión. Se suma el equipo rojo, quienes llegan al cohete completamente cargados en el último minuto, como fue el caso en Artemis 1. Sin este hardware humano, literalmente ni un solo tornillo funcionaría. En una misión como Artemis 2, que tras décadas lleva personas al espacio profundo, esta coordinación de experiencia, entrenamiento y responsabilidad es tan crucial como cualquier turbobomba o motor. Artemis 2, objetivamente, no es tan revolucionario tecnológicamente como suele parecer. El SLS combina la herencia del transbordador espacial con tecnología de cohetes probada. Orión es una nave espacial sólida de diseño clásico y convencional. La etapa superior ICPS usa hardware probado por décadas, y los propulsores son mejoras de sistemas existentes. Lo revolucionario de Artemisa 2 no es la tecnología, sino recuperar la capacidad de enviar humanos más allá de la órbita terrestre, rumbo a la Luna. Precisamente esa competencia que se perdió durante décadas después de Apolo. Se está reconstruyendo poco a poco con esta misión. Y aquí es donde radica la ironía. Artemisa 2 vuela con una solución provisional, el ICPS, para salvar un programa que lleva más de 10 años intentando completarse. Artemisa 4
usará la etapa superior correcta, pero sin pruebas previas, sin tripulación. No es el camino ideal, pero es el que quedó por razones políticas. Con el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, el futuro del cohete SLS es incierto. Por eso, Artemis II es principalmente el punto en el que toda la estructura debe demostrar si puede sostenerse. Si esta misión funciona, Artemis III será más viable y la arquitectura lunar más estable. Si falla, el programa estará en riesgo. Se puede criticar el SLS y Artemis por muchas razones. Demasiado caros, demasiado lentos, demasiado complejos y con demasiada carga política. Pero al final, también es cierto que, sin este hardware, actualmente no habría una forma realista de regresar a la Luna. SpaceX tardará al menos 2 años en lograrlo y Blue Origin aún más. Por eso, Artemis II es menos un hito técnico y más un punto de inflexión político-tecnológico. Y así, se cierra el círculo. Artemis II no es un sistema perfecto, es un sistema lleno de compromisos, pero es el sistema que tenemos. En febrero de 2026, si todo va bien, este sistema deberá probar su funcionamiento. Soy Sir Juan y esto fue Crónicas de Marte. Gracias por sintonizar. Per aspera ad astra. Toma 2. Sino una llamada planetaria.